Saludo cordial a todas aquellas personas que se acercan a visualizar este video. Este trabajo está realizado en grupo. Quienes habla es Oscar Duván Velosa Gaitán y mi compañero que más adelante va a aparecer se llama John Edison Bedoya Bustos. Los dos hacemos parte de Contaduría Pública modo cuatrimestral del quinto semestre. En el día de hoy de la materia de análisis financiero, nosotros les vamos a exponer la importancia o la información financiera y los estados financieros, la importancia y todos aquellos aspectos que competen a estos dos elementos. Es así que la primera parte de la exposición que nosotros vamos a ver es ¿qué es esa información financiera? Para eso nosotros tenemos que entender que la información financiera se obtiene de dos entes, tanto externos como internos, que afectan directamente a la empresa. Entonces, esa información que nosotros recopilamos de la empresa se representa en hechos cuantitativos, es decir, unidades monetarias, que pues en general es lo que nosotros utilizamos, pero también se pueden presentar ciertos aspectos de ende cualitativa que dentro del análisis van a tener una importancia bastante grande, o aquellos elementos externos que afectan a la parte monetaria de parte de índole cualitativa, pues se va a ver representado en esta información. Para concluir, que la información financiera es el conjunto de datos que se obtienen de la actividad económica de una empresa o de una organización, y de esta misma forma esos elementos son hechos o se realizan en un tiempo determinado. Listo. Entonces, ¿cuál es esa importancia? Como lo mencionaba anteriormente, hay elementos cualitativos que se presentan de esa información financiera. Por lo tanto, la información financiera es una herramienta útil para observar el crecimiento de una empresa. Nos permite tener información para la toma de decisiones del día a día de la empresa. Entonces, ¿cuál es la importancia? Son elementos que nos ayudan a nosotros a poder tomar decisiones y también conocer la situación de una empresa. Las características de la información financiera. Entonces, el objetivo de la información financiera tiene como objetivo establecer las características cualitativas que debe reunir una información financiera contenidas en los estados financieros para satisfacer apropiadamente las necesidades comunes de los usuarios o también de la empresa. El alcance. ¿Cuál es el alcance? El alcance, entonces, las disposiciones de esta norma de información financiera son aplicadas para todas las entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos por las NIF A3 y las necesidades presentes y los objetivos de los estados financieros. Ahora bien, la utilidad de la información financiera. Entonces encontramos dos bloques grandes, que el primero es las características primarias y el segundo son las características secundarias. Entonces, vamos a ver que las características cualitativas primarias de la información financiera son la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad, la comparatividad, entre otras características. Y ahí donde llegan las características cualitativas de índole de las secundarias, que son orientadas hacia la confiabilidad, la veracidad, la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y la información suficiente. Estas dos características están orientadas a una presentación, a mostrar todo lo que realmente representa la empresa y asimismo tener ese peso, esas sustancias que necesita, esa veracidad y esa consistencia de la información que se está presentando. Por lo tanto, la confiabilidad posee esa cualidad cuando se contiene y es congruente con las transacciones internas
y los eventos sucedidos, y el usuario en general la utiliza para la toma de decisiones basándose en ellas para hacer confiable la información financiera. Primero, para que sea confiable, debe reflejar todo el contenido de las transacciones, tanto internas como externas. Segundo, tener concordancia entre el contenido y lo que se pretende realizar. Tercero, encontrarse libre de sesgos o prejuicios, es decir, que tiene que ser objetivo. Cuarto, poder validarse, es decir, que pueda ser verificable. Y quinto, contener todas aquellas informaciones que ejercen e influyen en la toma de decisiones. Bueno, otras características que nosotros podemos encontrar es, ejemplo, la veracidad. Para que la información financiera sea veraz, esta debe reflejar transacciones, tanto internas como externas y de todos los eventos. Y esta información debe ser confiable y credibilidad ante los usuarios potenciales de la información. Representativa. Debe existir una concordancia, como lo decíamos anteriormente, entre lo que está y lo que se dice y lo que está y la justificación de ese hecho económico. La objetividad, que sea imparcial en la toma de decisiones o en el momento de realizar los hechos económicos. Y la verificabilidad es que cuando se vaya a revisar esté esa fuente, esté ese papel confiable. Hola a todos, mi nombre es John Edison Bedoya Vasco, soy estudiante de Contaduría Pública y vengo a continuar un poco el tema que estaba hablando mi compañero Oscar Velosa. Pues bien, les voy a retomar de qué es un poco los estados financieros. Los estados financieros son informes periódicos que revelan la situación real, económica y financiera de una compañía en un determinado periodo de tiempo. La importancia de los estados financieros. Los estados financieros son muy importantes, ya que el análisis de estos ayuda a la toma de decisiones de los inversionistas o terceros que tengan intereses en la situación económica y financiera de la compañía, lo que requiere que sean de estricto cumplimiento y que sean muy fáciles de leer para los usuarios de la información. Los estados financieros deben tener cierta característica a la hora de su presentación, como bien los indica el decreto 3022 de estados financieros para fines. Pues bien, los estados financieros deben tener cierta comprensibilidad. La información debe ser fácil de entender para accionistas, empleados, instituciones públicas o posibles inversores, entre otros agentes que requieran de una información eficaz. Deben ser relevantes. En este caso, la información debe tener una cierta importancia, la cual, si se llegara a omitir, podría significar un resultado de estudio de la empresa radicalmente distinto y con graves afectaciones en la toma de decisiones. También deben ser comparativos, claro, para que podamos sacar conclusiones reales dentro de un periodo u otro. La información debe poseer una cierta homogeneidad tanto en los tipos de datos mostrados como en su forma de representarlos, con el fin de saber si la empresa va por buen camino a diferencia de años anteriores. Los estados financieros deben tener una estructura en sus diferentes tipos. Claro que sí, aquí les voy a presentar los 5 más importantes y los más usados. El primero de ellos es el estado de situación financiera, que da una imagen rápida de cómo se distribuyen los activos, los pasivos y el patrimonio neto de una organización. Y con ellos podemos saber el apalancamiento que posee una empresa dentro de su entorno financiero. El siguiente es el estado de resultados, en el cual se recogen los ingresos y gastos de la compañía, dándose a conocer el beneficio neto teórico que tendrá la empresa y todos sus socios o inversionistas. El estado de flujo de efectivo. Ese es el que registra el montante y las veces que sale y entra el dinero de la compañía. Es el que muestra el flujo real de caja en la organización. Luego viene el estado de cambios en el patrimonio neto, que es el que muestra la evolución que sufre el patrimonio de la empresa durante un periodo determinado. Es uno de los estados de mayor importancia para quienes tienen su capital invertido en él. Y por último vienen las notas de los estados financieros, que es el que nos comenta cualquier detalle que se nos haya especificado en los estados o cuentas anteriormente mencionadas. Es el que nos muestra detalladamente
las inversiones, las cuentas, las transacciones realizadas en un determinado periodo dentro de la organización. A continuación vamos a ver un poco de relación entre la información financiera y su análisis financiero. Pues bien, en toda organización la administración en conjunto con el área financiera o el asesor financiero, si se trata de una microempresa o FIME, busca tomar decisiones de los siguientes tipos. Primera, la financiación, orientada a la consecución de recursos, bien sea por parte de inversionistas o por préstamos otorgados por diferentes entidades financieras. Este tipo de decisiones está basado en el estudio de la estructura de capital de la entidad y los proyectos que se tengan en mente para desarrollar a futuro, con el fin de determinar la viabilidad de adquirir recursos, así como cuáles serán los plazos adecuados para no perder la liquidez del mismo ni extender demasiado las obligaciones a largo plazo. Otro es la operación, enfocados en la utilización eficiente de los recursos y la búsqueda del cumplimiento de los objetivos estratégicos y los proyectos propuestos para alcanzar así la visión de la compañía. Luego viene la inversión, orientadas en el crecimiento de la entidad. Estas decisiones están enfocadas en la revisión de los activos con el fin de determinar si es posible incrementar el nivel de activos corrientes y no corrientes o expandir la organización para construir este tipo de decisiones. También se tienen en cuenta otras áreas de la entidad como el área de logística, de producción y de ventas. Y por último vienen las utilidades. Básicamente a estas están encaminadas la toma de decisiones sobre la repartición de dividendos. Para esto se debe evaluar los tres tipos anteriores y es aquí donde se quiere llegar y el fin de toda organización. Voy a hablar un poco de lo que son las políticas contables. La definición se está simplificando e indica que son principios específicos, base de medición y prácticas, indicando que la práctica es una forma común de actuar, la que usualmente se usa y se practica. Una dificultad latente que se presenta es que se definen orientaciones donde se representa el deber ser determinados en la contabilidad, pero llevarlo a la práctica genera ciertas dificultades en el entorno económico. Los documentos básicos para hablar sobre políticas contables son la norma INIC 8, denominada también como políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, la cual indica que las políticas contables son basadas en principios y en errores, bases de acuerdo a las reglas y procedimientos específicos adoptados por las entidades en la elaboración y la presentación de estados financieros. Adicionalmente, en septiembre del 2017, la IACB propone un documento que modifica las NIC 8 denominadas como Accounting Policies, Accounting Estimates. Pues bien, compañeros, esto es todo. Espero pues la información haya sido de mucho agrado y les haya aclarado ciertas dudas. Muchas gracias y saludos para todos.